Salmo 84, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Dice el Señor el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa de Jehová iremos. Oh Señor, los hijos de Coré dijeron que ellos se alegraban al conducir, Señor, a tus hijos para entrar, Señor, en el santuario. Y pedimos, Señor, que esa alegría, que ese gozo venga sobre nosotros en esta noche. Que tu espíritu pueda venir y ministrarnos mientras la palabra, Señor, es impartida. En el nombre poderoso de Jesús. Coloca tu mano derecha en tu corazón. Y dile a mí. Vamos, díselo, háblame, Señor. Necesito que tu palabra me hable. Que tu palabra venga como bálsamo a mi vida y me hable. Que tu palabra me restaure, me levante, Señor. Me capacite en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Pueden sentarse. Como dice un amigo mío, estamos los que somos y somos los que estamos. Vaya conmigo, por favor, a Lucas. A Lucas, capítulo 15. Lucas, capítulo 15. Versículo 1 al 4. Después leemos el versículo 8 y 9. Y después leemos el versículo 11 y 12. Vamos a leer Lucas capítulo 15, versículo, no sé si sale en pantalla, ¿sí sale? Del 1 al 4. Muy bien, ¿alguien lo encontró? Lucas capítulo 15, versículo del 1 al 4. Dice la palabra del Señor. ¿Alguien lo puede leer en voz alta? Y pecadores para oírle. ¿Quiénes se acercaron? Y los pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y come y con ellos come. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Lea el versículo 8 y 9. ¿O qué mujer que tiene 10 ¿qué? Dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que se había perdido. Versículo 11 y 12. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. Usted dirá, ¿por qué el pastor leyó versículos de una historia, luego leyó versículos de otra historia y después leyó otros versículos de otra historia? Lo que pasa es que cuando uno lee la escritura y mira el texto, este capítulo o las historias que Jesús empezó a contar se dieron como respuesta a un cuestionamiento que hicieron los escribas y fariseos a Jesús. ¿Qué fue lo que ellos dijeron? ¿Este come con quién?
Este a los pecadores recibe y con ellos come. Cuando ellos dicen eso, dice, entonces, dice Lucas, él les refirió esta parábola. Quiere decir que el contenido a partir del capítulo 15 nace, porque son palabras de Jesús. Y si usted está con una Biblia de esas que marca las palabras de Jesús en rojo, le va a salir rojo todo. Porque son las palabras de Jesús que vinieron como una respuesta a un cuestionamiento que hicieron los fariseos y los escribas. A los pecadores recibe y con los pecadores come. Entonces Jesús responde con una serie de parábolas que indican las tres una misma cosa, pero en dos sentidos. ¿Una qué? Participe conmigo, ya que somos pocos. ¿Una qué? Una misma cosa significa. La respuesta de Jesús son la parábola de la oveja perdida, la parábola de la moneda perdida y la parábola ¿qué? Del hijo perdido. Es una misma cosa, es una misma respuesta, pero con dos sentidos. A alguien que se pierde, pero Jesús enfatiza que se puede perder, escuche bien, fuera de la casa y aún se puede perder dentro de la casa. Eso es lo que es la respuesta de las parábolas. Jesús enfatiza en, se puede perder fuera de la casa y se puede perder aún dentro de la casa. Entonces, usted dirá, pastor, ¿pero por qué dice eso? Por la respuesta que Jesús dio. Él empieza hablando de la parábola de la oveja perdida. Dice que una oveja se fue del redil y se perdió. Luego dice que había una mujer dentro de una casa y perdió una moneda, de esas que usaban aquí en la frente, que era parte de la dote cuando el marido se casaba con ella. Lo voy a explicar. Pero fue dentro de la casa. Y luego Jesús termina como para amarrar todo con la parábola del hijo que se fue de casa y termina hablando del hijo, y lo vamos a ver y me voy a concentrar ahí, del hijo que estaba perdido dentro de la casa. ¿Va conmigo? Acompáñeme entonces en este viaje de la palabra del Señor. La parábola de la oveja perdida. ¿Qué relata el Señor? La historia de un pastor que tiene 100 ovejas. Diga conmigo, 100 ovejas. Pero se da cuenta que una de ellas se ha perdido. Y en lugar de dejarla en el campo perdida, el pastor, dice Jesús, ¿quién de vosotros no deja las otras 99 en el redil y sale a buscar la oveja perdida hasta que la encuentra? Cuando lo hace, la toma en sus brazos y la lleva de vuelta al rebaño. Y cuando llega a casa, invita a sus amigos y vecinos a celebrar por haber encontrado su oveja perdida. ¿Qué significa la oveja perdida? Porque Jesús en su disertación le está respondiendo principalmente a los fariseos y a los que estaban allí que cuestionaron a Jesús por estar hablando y comiendo con los pecadores. Jesús les dice que hay un escenario puntual donde una oveja se pierde fuera de la casa. Y ese escenario es el desierto. Él lo menciona. Dice, se va al desierto. Notemos que todas las ovejas, según lo que Jesús está relatando, lo que el Señor está contando, todas las ovejas estaban en el desierto porque están fuera. Y que el pastor les estaba acompañando en el desierto. Fíjese, que todas estaban siendo ¿qué? Acompañadas en el desierto. Sin embargo, hubo una que se perdió en el desierto, aunque el pastor estaba con ella. Y el desierto, como todos sabemos, en la Biblia, significa momentos difíciles, momentos de formación, momentos donde Dios desea hablar al corazón del hombre como lo hizo con Israel. Cuando Dios habla del desierto a Israel, dice que el desierto fue como una asignatura que se convierte en algo ineludible. No hay Canaán si no hay desierto.
No hay leche y miel si no hay desierto. ¿Por qué? Porque el desierto es el momento de formación que Dios va a traer a nuestra vida para que cuando seamos formados en nuestro carácter, la bendición de Dios no nos dañe. La asignatura del desierto es ineludible para cualquier hijo de Dios. Y por supuesto que estoy hablando de una manera simbólica. Ni siquiera Jesús evitó el desierto, no pudo evitar la asignatura del desierto. Él estuvo por 40 días y 40 noches en el desierto, antes de empezar el ministerio. Y ahí en el desierto el diablo tentó a Jesús. Y cuando uno mira el diseño de la tentación del diablo a Jesús, se va a dar cuenta que el diablo tentó a Jesús en las áreas más difíciles que el hombre salga victorioso. El apetito físico, el apetito de sed de fama y el apetito de reconocimiento. Y el diablo tentó a Jesús allí, pero sin embargo Jesús salió victorioso. Pero el desierto es una asignatura. Y Jesús dice, las ovejas todas estaban en el desierto, pero estaban conmigo. Dios no nos abandona cuando estamos en momentos difíciles de nuestra vida. Dios no nos abandona, mis amados hermanos, cuando estamos experimentando momentos emocionales difíciles. Dios siempre está allí. Aunque no parezca, Dios siempre está allí. Dios le dijo un día a Israel, te hice pasar por el desierto. Yo te hice pasar por el desierto. Y tu vestido nunca se envejeció. Y tu calzado nunca se gastó. Para saber lo que había en tu corazón y para que supieras que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, vivirá el hombre. ¿Cuántos dicen amén? Sin embargo, en medio de la asignatura, Jesús dice, esta oveja se perdió. ¿Por qué no se perdieron las otras 99? Porque permanecieron cerca del pastor en medio del desierto. Fíjese, las 99 lo que Jesús está mostrando en su relato es, hubo 99 que permanecieron, aunque estaban en el mismo escenario, permanecieron cerca del pastor. Y es una lección que Jesús también nos enseña. Podemos pasar momentos difíciles, pero no debe haber nunca la opción en nuestra vida de apartarnos del Señor, venga lo que venga. ¿Me siguen? Entonces el Señor dice, 99 estaban con el pastor, una se fue, una se movió, aunque estaba en el mismo desierto con las otras 99, una se movió y una se perdió. Y Jesús deja las 99 juntas. ¿Cómo las dejó? Juntas. Y se fue a buscar la oveja perdida. Y Jesús dice, la encontró el pastor, la tomó en sus brazos, la trae, lleva a las ovejas y a casa y hace una fiesta porque invita a los amigos y celebra que apareció la oveja. Pero luego Jesús entra a la parábola de la oveja, de la moneda perdida. Y Jesús dice que una mujer perdió una moneda. ¿Era que un qué? Un dracma. ¿Era un qué? ¿Una qué? Dracma. Era una moneda de plata que solo se menciona en el Nuevo Testamento. Y esta moneda seguramente era parte de una hilera de monedas, míreme aquí, que formaban una cabecera, o sea, las mujeres las usaban aquí. Y esas monedas indicaban que la mujer estaba casada. ¿Estaba qué? Algunos consideran en la historia que esas monedas eran parte de la dote que el hombre entregaba cuando tomaba a la mujer. Entonces ella usaba, hacía como unas perforaciones y usaba las monedas aquí en su frente. La mujer, dice Jesús, no sé qué estaba haciendo, pero perdió una moneda. Y esto era considerado como algo grave. Porque si la mujer perdía una moneda, el marido pensaba cualquier cosa. ¿Dónde estaba? ¿Que perdiste una moneda? ¿Qué estabas haciendo? ¿Quién te quitó la hilera de monedas de la cabeza? Y se podía malinterpretar. Entonces Jesús dice, se le perdió a ella. No está haciendo nada malo, pero se le perdió dentro de la casa. Diga conmigo, dentro de la casa.
Entonces ella está desesperada y buscando su moneda, busca con insistencia la moneda por la importancia de la moneda y la encuentra. Jesús dice, la encontró. Y dice que hubo tal regocijo que al final dice que invitó a otros, porque el encontrar la moneda era parte, era como si hubiese recuperado su dignidad. Y ella viene, encuentra la moneda y se alegra. Dice, como quien dice aquí, si hubiese sido latina, de la que me salvé. Entonces miremos algunos detalles entre la oveja y la moneda. Una oveja que se pierde, diga conmigo, fuera de la casa. Específicamente, ¿en dónde? En el desierto. Aún experimentando el cuidado del pastor. Una moneda que se pierde dentro de la casa. Y que hubo que buscar y buscar dentro de la casa hasta hallarla. ¿Se va entendiendo lo que Jesús está contestando? Y ahora Jesús deja las analogías de la oveja y de la moneda y entra de manera directa y hace el paralelo con el siguiente relato, un paralelo con la oveja que se pierde fuera de la casa y con la moneda que se pierde dentro de la casa. Y entonces dice que habían dos hijos, uno que se va de casa y otro que se queda, ¿en dónde? En la casa. Entonces, el hijo menor le dice a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y dice la Biblia, y les repartió los bienes. Miren acá. Vamos a suponer que el hermano es el hijo menor. A ponerlo a él más viejo. Y el hermano es el hijo mayor. Y el hijo menor viene de donde el padre le dice, dame la parte de los bienes que me corresponden. Entonces el papá lo que hace es tomar los bienes y dame la parte de los bienes que me corresponde. Ok. Y dice Lucas, y les repartió los bienes. Les dio a cada uno su parte. Póngala. Y les repartió los bienes. Cada uno tenía ya su herencia. Entonces surgen interrogantes de la historia que Jesús narra que está conectada con la oveja que se fue al desierto, se perdió en el desierto, y la moneda que se perdió dentro de la casa. Entonces Jesús empieza a narrar la parábola para conectar la verdad. Era una costumbre judía reafirmar con doble testimonio cuando se quería aseverar una verdad irrefutable e innegociable. Y es lo que Jesús está haciendo con los fariseos. Y él empieza su parábola y les repartió los bienes. La pregunta es, ¿por qué el joven menor quiso salir de la cobertura de su padre? ¿Qué fue lo que lo motivó a querer salir del cuidado y de la cobertura de su padre? Cuando uno ve, dice, el hijo menor, joven, según el contexto, tuvo que haber sido la autosuficiencia. Ese síndrome que suele llegar a los jóvenes cuando empiezan a desarrollarse y dicen, es que me siento grande. Ellos sienten, ¿sabe? Sus hijos sienten que son grandes. Y ese es el choque que hay con los padres, porque el hijo siente que es grande y el padre percibe que no es autónomo. Entonces, sensación del hijo, percepción del padre chocan. Y ahí es donde se da la ruptura en la relación entre padres e hijos muchas veces, porque el hijo siente que es grande y el padre no siente lo que está sintiendo el hijo. El padre percibe que no es autónomo, que todavía necesita de él o de ella para ser más fuerte y enfrentar la vida. Pero el hijo se siente Sansona, se siente fuerte. ¿Por qué? Porque ya desarrolló un poquito la voz, qué sé yo.
Y eso se enfrenta. Este joven quiso salir de la cobertura de su padre, la autosuficiencia. Y dice la Biblia, y se fue lejos de casa. ¿A quién se le parece esa frase? A la oveja. ¿Se fue qué? Lejos de casa. Y dice Jesús, y malgastó los bienes. No gastó los bienes. Una cosa es gastar los bienes y otra cosa es malgastar los bienes. Y Jesús dice, no gastó los bienes, malgastó los bienes. Quiere decir que los usó para deleite personal pecando. ¿Cuál fue la consecuencia de estar lejos de su padre? No tener la guianza, no tener la sabiduría, no tener la dirección del padre. ¿Sabe que este cuadro, usted dirá, se parece tanto a aquel familiar mío que no conoce a Cristo, malgastando su vida, malgastando sus bienes, pecando? Están lejos del Padre. Pero la historia dice, hay un texto que es el versículo conector, dice, y volviendo en sí. Eso significa, tuvo un momento de reflexión y volviendo en sí, pensó, reconoció, aceptó su estado, fue honesto consigo mismo. ¿Cuántos jornaleros en la casa de mi padre no tienen abundancia de pan? Y yo aquí, deseando comer de las algarrobas que le dan a los cerdos, o sea, deseando comer la comida de los cerdos. Tenía tanta hambre. Iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y dice Jesús que él venía caminando hacia el Padre. La conclusión de este hijo que se fue de casa, igual que la oveja que se fue del redil y se perdió en el desierto, es que aún, mire lo que dice el hijo, los jornaleros en la casa del padre tenían ¿qué? Abundancia de pan. ¿De qué? De pan. Si había abundancia de pan para los jornaleros, quiere decir que para los hijos había mucho más. ¿En la casa de quién? Me dejaron solo. Si el hijo dice, en la casa de mi padre, los jornaleros, ¿qué tienen en su mesa? Abundancia de pan. Quiere decir que en la mesa del padre, para los hijos había que, si los jornaleros experimentan abundancia, está diciendo, en la mesa de papá no hay abundancia. Eso es ilimitado. Hay demasiado. Tomó la decisión entonces de volver a casa. Fíjese, y usted dirá, bueno, pastor, pero usted dijo que esta historia de este hijo representa a la oveja que se fue de casa. Pero la oveja que se fue de casa no regresó. El pastor la fue a buscar. Fue el pastor quien la encontró. Pero aquí dice la Biblia que el hijo venía para la casa. Entonces no se parecen. Pues hay que leer bien. Porque le estoy diciendo que la parábola es para confirmar dos parábolas que había Jesús dicho antes. Y es que dice la Biblia que cuando este joven venía lejos a casa, la Biblia dice, y el padre lo vio de lejos. Él no vio al padre. ¿El padre qué? Lo vio a él de lejos. ¿Por qué el padre lo vio de lejos? ¿Acaso el padre sabía que él venía? A menos que en la historia el padre hubiese estado todos los días en la puerta de su casa, viendo el camino por donde su hijo se había ido, viendo la silueta que el padre solo conocía cuando su hijo hubiese venido. Pero es que el que viene no es igual al que se fue, porque el que se fue
se fue ¿cómo? Con bienes. Se fue bien, cambiado con ropa. El que viene descalzo. El texto lo dice. Con ropa, ni siquiera de jornalero, con ropa de... Y con un olor. O sea, el que viene no es igual al que se fue. Sin embargo, yo siempre me he indagado y le he dicho al Señor, ¿qué fue, si fuera una historia real, qué fue lo que vio el padre a lo lejos? Que se dio cuenta que era su hijo. ¿Cómo lo supo? Y lo único que se me viene como explicación es que el padre, que representa a Dios en la historia, ya, aunque el hijo no olía bien, olía a cerdo, el padre tuvo que percibir un olor diferente, olor a arrepentimiento. Y dice la Biblia, y el padre lo vio de lejos. Ahora escuche. Y el padre, dice, corrió, dice Jesús, salió a buscarlo. Y ve que sí es igual. Salió a buscarlo. ¿Fuera de dónde? De la casa. Dice la Biblia, y el padre corrió. Y el padre le abrazó. Y el padre le besó. ¿Quién corrió? El padre. ¿Quién salió a buscarlo? El padre. ¿Quién le abrazó? El padre. ¿Quién le besó? El padre. Y la orden del padre es sacar el mejor vestido. Eso habla de la dignidad de hijos de Dios. Luego dice, coloquen anillo en su mano. Eso habla de la autoridad. Ese anillo significaba que cuando el hijo paseara por los pasillos de la hacienda y diera una orden, ningún jornalero tenía derecho a decirle, ¿y tú? Si tú te fuiste. Porque el anillo ya le veían, el anillo ya decían, anillo de familia. Me puede hasta echar. Hay que hacerle caso. Le dio anillo, autoridad. Dice, coloquen calzado en sus pies. Escuche, esto habla de ministerio. Porque el calzado en la Biblia siempre está relacionado con ministerio. Y dice, traed el becerro gordo y matadlo y comamos. Y dice el padre, y hagamos ¿qué? Fiesta. Yo quiero que usted mire qué es lo que le devuelve el padre a este hijo que se parece a la oveja que se fue. Dignidad de hijo de Dios. Le devolvió ¿qué? La autoridad. Calzado en tus pies, le devolvió un sentido de utilidad y una manera aplicativa de ministerio. Y luego dice, vamos a hacer fiesta. Esto es, al igual que la oveja, se hizo fiesta cuando apareció. Pero permítame ahora centrarme aquí, porque el corazón del mensaje es este. Pero estaba el hijo mayor. Diga conmigo, estaba el hijo mayor. Jesús, ¿a quién le está respondiendo con estas palabras? A los fariseos. ¿Y a quién más? A los escribas, a los religiosos, a los que estaban juzgando por qué el Señor come con los pecadores. Dice la Biblia que cuando se acercó a la casa, vio y oyó la música y las danzas. Y le dijo a un siervo, ¿qué es aquello? Y el siervo dijo, es que tu hermano, el menor, fue hallado. ¿Fue qué? Fue hallado. Y tu padre ha hecho matar el becerro gordo. Y estamos celebrando. Y ahora dice la Biblia que este hermano mayor, diga conmigo, hermano mayor, se enojó. Y esta es la respuesta que Jesús da a los fariseos. Los hermanos mayores. Porque los hermanos menores eran los pecadores y los publicanos. Y el hermano mayor dice que se enojó y no quería entrar. Y dice la Biblia que el padre fue a buscarlo. Ya estaba en la casa. O sea, él no quería entrar donde estaba la fiesta, pero el contexto es, está en los terrenos de la casa.
No quería entrar. Y el padre, al igual que el hijo menor, fue a buscarlo, ahora sale a buscar a su hijo mayor. Y dice, entra. Y el padre dice que le rogaba que, entra hijo, te ruego que entres. Al otro no tuvo ni que rogarle. Al que el hermano mayor consideraba pecador. Aleluya. Pastores que no tienen santidad. Es que usted viera cómo viene al culto. Cuidado, hermano mayor que estás aquí, porque todos aquí somos hermanos mayores. Pues sí que te voy a decir como le dijo Dios a Job, cíñete como varón valiente. Ahora yo te pregunto y tú responderás. Eso significa amárrate los pantalones bien fuerticos, porque vamos a conversar tú y yo. Entra. ¿Cuál fue la queja? ¿Cuál fue la queja del hijo que se quedó en la casa? Hace años te sirvo. Fue lo que dijo, textualmente. ¿Qué dijo hermano Kelmer? Ahí está. Hace años que te sirvo. No he sido desobediente. Y jamás me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Y eso que yo te sirvo, Padre. Y vienen los de afuera y ahora tú haces fiesta y pareciera que el más importante es el de afuera que el que está aquí adentro. ¿Qué le parece algo conocido? Escúchame, si no cambiamos la mentalidad, va a llegar un momento que los de afuera nos van a liderar. ¿Me escuchaste? Así funciona la iglesia. Con hijos que se van, con hijos que se quedan, y se puede perder fuera de la casa o te puedes perder dentro de la casa. El hijo mayor estaba perdido estaba en la casa, pero estaba perdido porque no tenía dignidad de hijo. La respuesta del padre es, hijo, todas las cosas que yo tengo son tuyas. No me has dado nunca ni un cabrito. Recuerden el comienzo de la historia. Y les repartió los bienes. Él tenía que, quiero un cabrito con mis amigos, pues coja lo suyo. Quiero disfrutar de lo que hay en la hacienda. Es suyo, ahí está en su mano. Usted está en casa. Yo quiero servir, ahí está. La primera oportunidad son para los de casa. Así funciona. Pero si el de casa no quiere y se rehúsa, escúchame, siempre digo esto. Si no entras en la visión te saca. Pero nadie que se oponga al proyecto de Dios sale vencedor. Si nos oponemos al mover de Dios y no entramos en la visión, la misma visión, ¿ve? Te saca. Hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Aquí están. El calzado, el ministerio que le puse a tu hermano, tuyo. ¿Cuál fue el problema del hijo que se fue de casa? Quiso salir de la cobertura del padre. ¿Cuál era el problema del hijo perdido en casa, dentro de la casa? Escuche, su mentalidad. La mentalidad de este hijo le llevó a perder la capacidad de disfrute. ¿Usted sabe cuántos hijos? Yo sé que eso no pasa aquí, Pastor Miguel. Le voy a contar algo que pasa allá en Colombia. Aquí no pasa, yo no he visto a nadie aquí así, pero le cuento lo que pasa en Colombia. Y es que hay gente tan amargada, con años caminando en el Señor, con la misma amargura de estos muchachos. De todos se quejan.
Hermanos se fueron. Me dejaron solo. Hermanos. Hermanos se fueron. Su mentalidad era el problema de este muchacho. ¿Qué le llevó a perder la capacidad de disfrutar? Y esto es más común de lo que podríamos imaginar, ¿sabe? Porque podemos estar en casa, podemos aplaudir, sin embargo, en nuestro interior nos embarga un sentimiento de culpabilidad que nos lleva a la incapacidad de ver oportunidades y de construir en la palabra. Porque hay gente que Dios va como más rápido que otros. Es que la gente que escucha la palabra y la hace, Jesús dijo, le compararé como a un hombre ¿qué? Pero el que la oye y no la hace, le compararé con ¿qué? Con un hombre imprudente, insensato. Aquí se trata de acción, porque Jesús dice, ambos escuchan la palabra, tanto el insensato como el que no lo es. Lo único que cambia es que éste hace. Entonces lo que cambia la ecuación es la acción, el hacer, no el escuchar, ni el aplaudir, ni el orar. Escúchame, ni el orar. Y te lo voy a repetir, ni orar. Para que te quede claro, ni orar. No estoy diciendo que no ores. Lo que te estoy diciendo es que puedes ayunar 40 días, 80 si quieres, que si no te mueves a hacer la voluntad de Dios, nada va a pasar. Nada va a pasar. Jesús dice, el que oye las palabras y las hace. Hay que hacer. Porque el otro dice, la oye y no las hace. Oyó. Esa es la diferencia. Pero el que hace y el que no hace, ¿dónde radica todo? Su mentalidad. Su mentalidad. Y tenemos una palabra. Yo creo que yo desde el año pasado no los veía. Sí. Pastor, así es, del año pasado algunos de ellos yo no los veía desde el año pasado. Desde diciembre, que era el año pasado. Y yo creo que Dios hizo algo extraordinario en el aniversario. Ay, ¿cuántos están de acuerdo? Yo creo que hubo una palabra poderosa que quedó gravitando en el ambiente de la iglesia y está haciendo la palabra, ¿eh? Todavía está haciendo. Pero a veces pareciera que sufriéramos de anedonia. ¿Sabe qué es eso? Una enfermedad que es la incapacidad para disfrutar de los cambios y de las cosas buenas de la vida. No nos gusta desacomodarnos. Se ve mucho en la casa. Vamos a mover el sofá porque este sofá aquí y entonces. Ay, no. A mí me gusta aquí. Tienes que estar aquí porque tú tienes que estar alineado así y tienes que estar así. Cuidado. Porque esos pequeños detalles lo que están diciendo es que no tienes la capacidad para disfrutar los cambios. Y los cambios son necesarios. Te voy a decir algo que tal vez en estos días, tal vez no, creo que voy a compartir. Lo iba a compartir hoy, pero el Señor me dijo, espérate. Ok, pero sí sé que voy a compartir algo. Y hay dos cosas las cuales no podemos evitar y tenemos que enfrentar. Y si no las enfrentamos renovándonos, esas dos cosas nos van a arrollar. Una de ellas es el tiempo y la otra los cambios. Porque la vida cambia. O te pareces a la persona, al hombre, a la mujer de hace 15 años. No. Los hijos cambian. Todo cambia. Las estaciones cambian. La temperatura cambia. Todo cambia. Y si uno no está listo para enfrentar el cambio te va a arrollar. Y nos va a dejar en la vida como personas que no pudieron renovarse frente a los desafíos del tiempo y de los cambios.
Y este era el problema de este muchacho. Que cuando el hijo menor pidió la herencia, todo cambió. Y él no supo entender que lo que quedaba en la hacienda era de él. Su mentalidad. Eclesiastés 5:19 dice: también es algo bueno recibir riquezas de parte de Dios y la buena salud para disfrutarlas. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida son verdaderos regalos de Dios. Estoy leyendo la versión NTV. Disfrutar del trabajo y aceptar lo que depara la vida, que son cambios, son verdaderos regalos de Dios. Y le da también la facultad para que coma de ella y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Quiere decir que la capacidad para disfrutar es un don de Dios. Es un regalo que Dios te da. Aún para disfrutar los cambios de la vida. Es un regalo de Dios. Yo sé que esto no pasa aquí. Nosotros ahorita mismo en Colombia, en la iglesia este año, desde el año pasado venimos haciendo una reingeniería de la iglesia. Total. Estoy hablando de la iglesia. El pastor Miguel ha estado allá. Estuvo ministrando allá. Es una iglesia hoy más o menos de 4,000 miembros. Y el pastor dijo el año pasado: estamos mal. Y yo siempre estamos mal. Yo le contaba al pastor Miguel que nosotros en los bautismos que tenemos 3 en el año, se bautizan cerca de 90, 100, 120, 100 y pico de personas. Y el pastor dijo: estamos mal. Que su visión es muy amplia. Estamos mal. Y empezó a indagar por aquí, por allá, y permitió que un pastor de una iglesia, de una mega iglesia y muy reconocido, viniera a enseñarnos cómo lo hace él, para ver nosotros qué podemos tomar y no traerlo igual, porque son culturas diferentes, pero sí tomar lo que podemos nosotros colocar en nuestra cultura y ponerla a funcionar a nuestra manera, pero tomar la función, no tanto la forma, sino la función. Y la iglesia ha empezado a sufrir una reingeniería total, se está trabajando diferente, tanto interna como externamente, y todavía estamos andando y mandando y corrigiendo y vamos. Pero lo que sí le puedo decir es que hemos entrado en una dinámica muy especial. Algunos no los estamos disfrutando, porque es un don de Dios. Los cambios de Dios hay que disfrutarlos. Porque los cambios que Dios permite en nuestra vida nos están diciendo viene algo mejor. ¿Viene qué? Viene algo mejor. Y este hijo no tenía la capacidad para disfrutar. Entonces entra con lo que hacen muchos hermanos en Colombia. No en Columbus, sino en Colombia. Ojo, aclaro, porque de pronto la palabra Columbus, Colombia. En Colombia. En Colombia. Y es que se queja. ¿Cuál fue la salida del hijo mayor? Quejarse. A mí nunca me has permitido dar ni un cabrito. Y eso que eres el pastor, que digo el padre. Y nunca me ha dado un cabrito ni siquiera para gozarme con mis amigos. Y yo te serví. Tanto tiempo te he servido, aleluya. Yo que he estado en la casa tantos años aquí en la casa y siempre te he servido. Gloria a Dios. Y nunca. Su mentalidad. Se dedicó a quejarse. Porque es que en el momento que el padre le dice: hijo, todas las cosas que están aquí son tuyas, ¿por qué no tomó la actitud de: sí, papá, no sabía? O sea, esto es mío, es tuyo. O sea que yo en este momento, mañana yo puedo tomar un cabrito también, invitar a mis amigos. Hágale.
Ay, hubiésemos hecho como hacemos en Santa Marta, Colombia. Ay, yo no sabía. Bueno, vamos a entrar a la fiesta, que mañana hago la mía. Pero no. Se quejó y el papá rogando, pero entra. No voy a entrar. Viene tu hijo. No dijo, este es mi hermano. Este es tu hijo. ¿Sabe que en el hijo mayor se ve el egoísmo? Y lo que Jesús le estaba diciendo a los escribas y a los fariseos es que este hijo mayor son ustedes. O sea, ustedes no, los escribas y los fariseos. Este hijo mayor son ustedes, los escribas y los fariseos. Recuerden que esta parábola fue la respuesta que Jesús dio a los comentarios de los religiosos. El hermano mayor estaba en casa, pero estaba perdido en casa. Y también necesitaba ser rescatado dentro de la casa. Antepuso la religiosidad por encima de la espiritualidad. La religiosidad del hermano mayor y sus argumentos le ganó. Y esto es complicado, porque esto, anteponer la religiosidad antes que la espiritualidad, le robó al hijo su dignidad. Al hijo mayor le robó su dignidad y se la cambió por la condición de siervo. Si usted ve las palabras del hijo mayor es: tanto tiempo te he servido. Y una cosa, escuche, es servir al Señor con mentalidad de jornalero, y otra cosa es servirle al Señor con la mentalidad de hijo. Y Dios no quiere que sirvamos con mentalidad de jornalero, sino que sirvamos con la mentalidad de ¿qué? De hijos. He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando viene tu hijo, mire el egoísmo de este hombre. Pero hay algo más que me llama la atención cuando escudriño la historia, y es: ¿qué fue lo que hizo que el hijo mayor se acercara? Hubo algo que llamó la atención de él: la fiesta. Dice, oyó la música y las danzas. Y ese es el retrato de muchos hijos perdidos dentro de casa. Oye la música, ve los especiales, oye la fiesta, pero no es parte de ella. Y Dios desea que todos sus hijos sean parte de la fiesta. ¿Por qué el hijo mayor no estaba cuando el padre dijo: gozaos y alegraos conmigo? El hijo mayor, por su mentalidad, escuche esto, no entendió que la fiesta no era del hijo menor. Es que la fiesta no era del hijo menor, la fiesta era del padre. El papá fue el que dijo: gozaos y alegraos. ¿Con quién? Conmigo. ¿Quién celebró cuando se rescató la oveja en el desierto? La oveja. ¿Quién fue el que celebró? El pastor. ¿Quién fue la que celebró cuando encontró la moneda dentro de la casa? La moneda. La mujer. ¿Quién es el que está? La causa de la fiesta no era el hijo menor, era la alegría del padre. Y este muchacho no entiende la visión, no entiende lo que está sintiendo el padre. Para el padre, ganó a su hijo que se había perdido. Dice: gozaos y alegraos conmigo, es mi fiesta. La fiesta era del padre, no era
del hijo menor. Y en esta noche yo vengo a decirte, ¿sabes que a muchos Satanás les ha metido en la cabeza que no va a pasar nada? Pero yo vengo a decirte en este día que Dios nos está llamando a tener una mentalidad de reino. ¿A tener qué? Mentalidad de reino. Y entender que no es por los méritos de ninguno aquí, sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Lo lamentable de la historia es que Jesús le está diciendo a sus oyentes que el hijo mayor no tenía una buena relación con el padre, aunque estaba en casa. Fíjense. Estaba en casa, pero no se sentía hijo. Estaba en casa y tenía mentalidad de jornalero. Estaba en casa y no sabía que todo lo que el padre tenía era de él. Estaba en casa y no había podido disfrutar de la bendición de la casa. Estaba en casa y estaba sirviendo con mentalidad de jornalero y no con la mentalidad de hijo. Dice la Biblia en Daniel 12:1: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Ahí está el texto. Daniel 12:1. Ese texto es maravilloso. 12, el 3, verso 3. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento. ¿Quiénes resplandecerán? ¿Los qué? Y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pastor, no sé qué tiempo me queda. Hágame seña, que me voy a emocionar ahora. Sí. Hasta las 11, ¿cómo? Tengo unos minutos más, me dice el pastor, hágale. Y hay algo que este hijo no entendió. Él no aceptó el cambio en la hacienda. Se acostumbró a estar solo, con mentalidad de jornalero. No entendió el cambio, no entendió la fiesta del padre. No entendió. Y hay dos cosas, permítame en estos 5 o 7 minutos, tal vez 10 como mucho, decir cosas que tienen que ver con esto que el hijo mayor no entendió. Pensando en el hijo mayor que no entendió, que estaba perdido dentro de la casa, hay dos cosas que son de retos para la iglesia y para el liderazgo y para todo aquel que asista a una casa del Señor. Y son las dos cosas que son inevitables y que debemos enfrentar. Que tal vez las resistamos y hasta podemos ignorarlas, pero si las ignoramos, vamos a sufrir las consecuencias de no asumir la actitud correcta. Y es el tiempo y los cambios. ¿El qué? El tiempo pasa y va a tener sus efectos en nosotros. El tiempo siempre va a tener efectos en los seres vivos. Siempre. Y en las cosas. Porque las cosas envejecen. Ahora escúcheme bien. El tiempo para nosotros nos va a afectar físicamente. Nos va a afectar. Porque el tiempo va a hacer que nosotros vayamos a envejecer. Fíjense, yo hace años venía aquí sin pelo blanco en mi barba. Yo ahora tengo pelo blanco y no es porque esté viejo, aclaro. Yo que algunos medicamentos me han... Bueno, igual cualquiera que me ve, mira al pastor con barba blanca, ya está viejo. No estoy tan viejo como usted cree, pero fíjense, barba blanca.
El tiempo es inevitable. Que frente al tiempo es normal que nosotros envejezcamos físicamente. Lo que no debe pasar es envejecer mentalmente. Eso es lo que no debe pasar. Y la única manera, escuche, de no envejecer mentalmente es asimilando los cambios. Quien no asimila los cambios que Dios permite frente a ellos, se envejece mentalmente. Si asimilamos los cambios, estaremos entonces listos para enfrentar los desafíos del tiempo, porque el tiempo va a traer cambios. Y si estamos listos para enfrentar los cambios, vamos a estar listos para enfrentar los tiempos. Esto está un poco, pero escúcheme aquí. Jesús empieza a hablar en Hechos capítulo 1 del reino de Dios. ¿De qué habla Jesús? Del reino de Dios. Y Pablo, Lucas dice que Pablo termina hablando en Hechos capítulo 28 del reino de Dios. Quiere decir que el mensaje, escuche, el mensaje no fue cambiado. Pero la manera sí. El mensaje no fue cambiado, pero la manera sí. Todo cambia. Diga que está a su lado, todo cambia. Dígale, todo cambia. Quiere decir que los cambios son inevitables. Fuimos diseñados para vivir en un cuerpo que cambia, ¿o no cambió? Para vivir en escenarios cambiantes. Cambian las relaciones. Tú no puedes tratar a tu hijo adolescente. Ay, mi cuchicuchi. Tú no puedes. Eso es Celeste que le dice a la niña, ay, mi princesa linda. Pero cuando tengas 12 años, siéntate. Vamos para la iglesia. No, aquí no. No puede. Las relaciones que cambian. Cambia la capacidad de estudio. Los hijos cambian. Los desafíos ministeriales vienen por los cambios de la sociedad. Hay cambios, el arte cambia, la arquitectura cambia, las estaciones hablan de cambio, invierno, verano. Y los cambios, escuche, nos invitan a cambiar. ¿A qué te invita el cambio? A cambiar. Y si nos demoramos en hacer los cambios, lamentaremos no ser entendidos en los tiempos para hacer los cambios. Y nos podemos demorar en hacer los cambios. Pero a veces cuando reaccionamos para cambiar, ya el cambio puede ser equivocado. Dice, pastor, pero todo esto, ¿por qué? Es que eso fue una de las raíces del hijo mayor. Porque si no cambiamos, el cambio nos va a arrollar. ¿Sí se entiende esa palabra? Arrollar. Si no cambiamos, el cambio desnudará nuestras falencias y quedaremos incompetentes frente a los nuevos desafíos de la sociedad. La iglesia debe cambiar. No en función, pero sí en forma. Nosotros, en Colombia, la función de la iglesia no ha cambiado. ¿Qué es? Predicar el evangelio. Llevar las buenas nuevas de salvación. Estamos cambiando la forma para ser más efectivo, porque hay un cambio social, emocional, cultural, que ya estamos en el siglo XXI. El mensaje es el mismo. La forma es diferente. Cuando Jesús llegó a Israel, o cuando Jesús llegó a este mundo, Israel no entendió, dice Jesús, el momento de su visitación. Entonces Jesús, como no entendieron, lanzó una sentencia: no quedará piedra sobre, y da la razón, porque no supiste entender las señales de los tiempos y no conociste el tiempo de tu visitación. Israel no entendió que era Dios hecho hombre quien estaba visitando. ¿Por qué Israel no lo entendió? Porque la religiosidad de Israel en aquellos días, y otra vez toco la religiosidad,
al igual que los fariseos que Jesús le está respondiendo, nubló la visión de ellos. La religiosidad, la religión nubló la visión de ellos. Más pudo la rutina de la religiosidad que la capacidad de renovar su visión para entender que Dios se había hecho hombre. No lo entendieron. Ellos no vieron a Jesús hecho Dios, hecho hombre. Como tampoco los de Nazaret. Y los de Nazaret no lo honraron. ¿Y quién es este? El carpintero. Este no es el carpintero, el hijo de María. Y no están sus hermanos y sus hermanas aquí con nosotros. Y otros decían, no es este el hijo del carpintero. No pudieron ver a Dios hecho hombre. Y como no lo pudieron ver, dice la Biblia, y no hizo muchos milagros allí. ¿Qué está diciendo el escritor? Que podemos coaccionar o podemos ser impedimento para que el poder de Dios se manifieste por no entender el momento de su visitación. Colóqueme un texto y con esto voy terminando hasta hoy, porque seguimos en esta semana, seguimos. Oseas capítulo 7. Oseas capítulo 7, verso 8 y 9. Oseas capítulo 7, verso 8 y 9. Efraín se ha mezclado con los demás. ¿Qué? Efraín fue torta no volteada. Versículo 9. Devoraron, ¿quiénes? Extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. ¿Qué está diciendo Dios? Un texto raro. Efraín, te quemaste. No supiste cuándo voltear la torta. Lo que Dios está usando es una torta colocada en un fogón que se está cocinando y llega un momento que hay que hacer ¿qué? Diga conmigo, el cambio. ¿El qué? ¿De qué? De tomarla y voltear la cara. Eso es un cambio. Pero Dios dice, Efraín, te quemaste. No supiste cuándo voltear la torta. Efraín, perdiste la fuerza. Te usurparon la fuerza y no te diste ni cuenta. Efraín, las canas, te envejeciste, llegaste a viejo y pensabas que nada había cambiado y perdiste la fuerza. Y al perder la fuerza, perdiste el alcance. Esto es un texto poderoso, ¿ah? ¿Cuántos van conmigo? Estaba ahí cocinándose, todo está bien. Todo está bien. Pero llega un momento que hay que voltear. Diga conmigo, hay que cambiar. ¿Hay que qué? Hay que cambiar. Hay que cambiar. Porque Dios dice, Efraín se quemó porque no supo el momento de voltear la torta. Efraín fue torta no volteada. Te usurparon la fuerza y no te diste ni cuenta. Venían sacándole y no sé ni. Dice, y te salieron canas, te envejeciste. Llegaste a viejo. ¿Por qué? Porque el tiempo te cobró. Y pensabas que nada había cambiado. Perdiste la fuerza, perdiste el alcance. No hacer los cambios puede detener los planes de Dios para nuestra vida, aún en familia. ¿Sabe que hay familias aquí que necesitan hacer cambios? Cambio en la manera como se relacionan aún dentro de la casa. Cambio en la relación con el hijo y con la hija, porque ya no es el mismo de hace 2 o 3 años atrás. Y la vida te está exigiendo cambios. Cambios en la manera de hablar, cambios en la manera de enfrentar los desafíos. Cambios. Hay que cambiar. Y permítame cerrar con esto. Tengo mucho más para hablar, pero
quiero orar. No hacer los cambios en el momento justo puede detener los planes de Dios en nosotros y en la iglesia. ¿Sabe lo que dice el libro de Samuel capítulo 23? Que Jonatán tenía su llamado definido. Él sabía que David era el rey. Él lo sabía. Ya se lo dijo a David. David, ¿tú eres el rey? Sin envidia, sin resentimiento. ¿Qué corazón el de este hombre, sabe? Admirable. Y amaba a su amigo y le reconocía que él fue el llamado para ser rey. Él lo sabía. Y Saúl sabía que Jonatán lo sabía. Porque se sientan en la mesa y le dice Saúl, ¿no ha venido el hijo de Isaí? No, es que es luna nueva. Y se levanta Saúl en ira y ¿acaso no sé yo, hijo de la perversa de tu madre, que has escogido al hijo de Isaí para confusión tuya y del reino? Él sabía. Saúl sabía que Jonatán sabía que David era el rey escogido. El asunto fue que Jonatán debió tomar una decisión. Y ese día debió hacer un cambio. Debió irse con David como David lo quedó esperando. Debió irse con el rey. Y se quedó con su papá Saúl. Semanas después murió y no fue el segundo como David le había dicho que iba a ser. ¿Sí me hago entender? Mira, hay gente que sabe, pero les dije ahorita, esto no es cuestión, esto es de hacer, de accionar. Él sabía que era el segundo, que David era el rey. Y en vez de irse con David, porque David lo invitó a irse con él, hubiese estado Jonatán entre los valientes de David, en uno de los hombres de confianza de David. Porque David toda la vida vivió agradecido con Jonatán, a tal punto que honró al hijo de Jonatán, a Mefiboset. Pero Jonatán no hizo el cambio. Se fue con Saúl y semanas después fue muerto. Él debió irse con Jonatán. ¿Qué tal si se pone sobre sus pies? Porque una de las cosas que vamos a tocar en estos días es saber qué debe cambiar, saber cómo hacer los cambios, estar dispuestos a pagar el precio por el cambio y querer cambiar, decidir y accionar el cambio. Padre, ¿qué tal si se pone sobre sus pies? Señor, ayúdanos a no tener mentalidad de el hijo, de ese hijo mayor, que representa a los religiosos, a los que no entendieron el momento de tu visitación. Señor, a los que antepusieron la religiosidad ante tu visitación. Ayúdanos a no ser como esa respuesta que dio Jesús a los fariseos, que asumían santidad, que asumían, Señor, una posición como si fueran los más consagrados, pero que en realidad su corazón estaba lejos de ti. Porque Jesús, Señor, le responde, están perdidos aquí mismo en la casa de Israel, están perdidos. Y también necesitan ser rescatados, al igual que los pecadores necesitan ser rescatados.
por un asunto de mentalidad. Señor, no queremos ninguno en esta noche estar en ese bloque de anteponer la religiosidad, Señor, ante lo que tú estás haciendo en la iglesia. Yo quiero que tú alces tu mano ahí donde estás y dile al Señor: Señor, yo quiero ser parte del cambio. Vamos, díselo. Vamos, díselo. Yo quiero ser parte del cambio. Yo quiero ser parte.